Como sabemos, Excel es un programa diseñado para tratar con hojas de cálculo y datos numéricos, mientras que PowerPoint se centra en las presentaciones multimedia. Pero claro, en determinadas ocasiones, ambos modos de trabajo se pueden complementar muy bien, algo para lo que el mismo Microsoft nos ayuda. Por tanto, en el caso que deseemos integrar un documento de Excel en una diapositiva de la presentación en la que trabajamos, es posible. Las hojas de cálculo de Excel pueden ser una forma eficaz de comunicar datos en una presentación de PowerPoint, pero cambiar entre varios archivos no es una solución ideal. Afortunadamente, podemos insertar una hoja de cálculo de Excel directamente en una presentación de diapositivas en PowerPoint y acceder a las funciones de Excel directamente. En esta lección explicaremos cómo agregar una hoja de cálculo de Excel a una diapositiva en blanco en nuestra presentación de PowerPoint. Para realizarlo, debemos dirigirnos a la pestaña Insertar. En el grupo Tablas, hacer clic al botón o comando Hoja de cálculo de Excel. A continuación, después de unos segundos, PowerPoint inserta una tabla de Excel. Crea la tabla vacía que podemos rellenar con los contenidos. Estamos pasando a la interfaz de Excel que se carga sobre PowerPoint y desde acá podremos crear nuestra tabla personal. Así ya podremos usar todas las funciones de Excel, pero en el programa de presentaciones. Como podemos observar, el programa de PowerPoint está maximizado y dentro de él aparece Excel. Así ya podremos usar todas las funciones de Excel, pero en el programa de presentaciones. Todo para luego integrarla en el propio diseño de la diapositiva y que forme parte de la presentación como cualquier otro objeto que hayamos insertado previamente. En este contexto, en el menú de PowerPoint tenemos a nuestra disposición todas las funciones que conocemos de Excel. Podemos ingresar datos, realizar operaciones que directamente cuando creamos una tabla no podemos realizar. Por ejemplo, podremos ingresar valores y luego podremos utilizar fórmulas incluso, que no podemos realizar directamente en PowerPoint cuando creamos una tabla, por ejemplo. Y de esta forma nosotros podemos utilizar referencias de celdas para lograr un resultado, por ejemplo. Cuando hayamos terminado con la tabla, hacer clic fuera de la tabla para volver a la presentación de PowerPoint. También se puede incorporar una tabla de Excel ya existente a PowerPoint o vincular dicha tabla si hemos creado una tabla de Excel y no solo queremos mostrar el contenido en PowerPoint, sino seguir modificando la tabla en el editor de presentaciones. Entonces debemos incorporar la tabla de Excel a PowerPoint creando un vínculo con el conjunto de datos. En este caso, los cambios que realicemos en la tabla de Excel original se van a transmitir a la presentación. Bastará con guardar, cerrar y volver a abrir el archivo. Utilizando la herramienta Insertar objeto, podemos insertar datos de la hoja de cálculo de Excel como un objeto. Y esto agregará el contenido de la hoja de cálculo más reciente en PowerPoint para que se pueda visualizar. Para ello, vamos a insertar una nueva diapositiva para poder insertar acá la hoja de cálculo. Seleccionamos la diapositiva donde vamos a insertar. Vuelvo a repetir la hoja de cálculo, luego nos dirigimos a la pestaña Insertar. En el grupo Texto, hacer clic al comando o botón Objeto. Esto puede aparecer como un icono grande o pequeño dependiendo de la resolución de la pantalla actual que tenemos y del tamaño de la ventana de PowerPoint. Luego, abrirá el cuadro de diálogo de Insertar objeto. Para añadir los datos de Excel, debemos hacer clic a las opciones de Crear desde Archivo. Luego, hacer clic al botón Examinar para buscar y seleccionar la hoja de cálculo de Excel. En este caso, tenemos el archivo de Excel en la unidad D y lo seleccionaremos para poder insertarlo, que se llama Alinear gráficos.
y luego clic al botón Aceptar. Si activamos la casilla Vínculo, los datos se actualizarán continuamente. Si deseamos, podemos realizar cambios en la hoja de cálculo de Excel y se van a reflejar en la diapositiva de PowerPoint. En ese caso se recomienda marcar la casilla. Sin embargo, debemos tener en cuenta que deberemos compartir el archivo de Excel junto con la presentación de PowerPoint si deseamos que otros puedan verlo. Si los datos de la hoja de cálculo son definitivos, no es necesario marcar la opción vínculo ni compartir el archivo de Excel junto con la presentación de PowerPoint. Cualquier cambio que realicemos en Excel se reflejará en PowerPoint la próxima vez que guardemos el archivo de Excel. Luego, para añadir los datos a PowerPoint, simplemente hacemos clic al botón Aceptar. Después de unos segundos, esperaremos, los datos se insertarán como un objeto en la diapositiva de PowerPoint y luego podremos redimensionarlo y manipularlo. Si hacemos doble clic sobre el objeto, se cargará el archivo de Excel, lo que permitirá hacer más cambios cuando sea necesario y desde acá podremos editarlo y luego los datos se van a reflejar directamente como parte de la presentación de la diapositiva. Y de esta forma nosotros también podemos importar datos de una hoja de Excel a una presentación de PowerPoint. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.